Bueno, ya sabéis, continuamos con este segundo día de Hispacón. Tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a Albano Cruz, Lola Robles, Conchi Regueiro y Cristina Jurado. Tengo aquí unas biografías un poco largas, no sé si queréis que las cuente o me las salto, porque el tema me parece muy interesante. Entonces, creo que la mayoría ya los conocéis. Entonces, si os parece, os cuento un poco. Ellos nos van a hablar de Proyecto Génesis, con mayúscula en la primera E, que es una presentación de una antología precisamente que habla con relatos que hablan sobre ectogénesis y gestación artificial, precisamente un tema que ahora mismo está muy en boga, no sé si decir que por desgracia. Entonces, bueno, pues os dejo con ellos porque creo que los que realmente os pueden contar y aportar y nos van a dar una perspectiva seguro increíble y que nos haga reflexionar sobre ellos. Gracias. A ver si esto no suena. Ahora, pues buenas tardes y gracias por venir. Yo voy a hablar un poco de lo que es esta antología, que todavía es una prepresentación, porque la antología todavía estamos elaborándola. Albano y yo somos coordinadores de la antología y Cristina y Conchi son dos de las autoras, hay otras 4. Entonces, esto surgió a través de una librería editorial de Madrid que se llama Enclave de Libros, que tienen librería por la zona de Tirso de Molina, por si no lo conocéis, en la calle Relatores, y además tienen una editorial pequeña, libre, bastante alternativa. Entonces hablaron conmigo y me propusieron la idea de hacer una antología de relatos de ciencia ficción sobre el tema de la ectogénesis, que sería la gestación artificial. A mí me encantó la idea porque yo ya llevo tiempo trabajando leyendo y trabajando desde el activismo sobre lo que sería la gestación por subrogación, y yo como feminista siempre he tenido muy claro que uno de los pilares básicos de la existencia del patriarcado, del porqué del patriarcado, es el control de la reproducción humana, que hasta ahora solo lo han podido hacer básicamente las mujeres. Cuando digo básicamente las mujeres fértiles, lo quiero matizar porque puede haber algún tipo de persona con diferente, puede haber otras identidades de género, personas con otras identidades de género que también tengan la capacidad de gestar y parir, pero básicamente y mayoritariamente son las mujeres, y ese es uno de los motivos, al ser solo ellas, por las que el patriarcado se ha construido como patriarcado, para controlar la reproducción humana, ya que la reproducción humana, los hijos, las hijas, han sido durante mucho tiempo fuerza de trabajo. Ahora yo creo que además de fuerza de trabajo también tiene otros valores dentro del tipo de sistema económico que vivimos, que es un tipo de un capitalismo globalizado y financiero, donde también se puede tener valor de mercancía en sí misma, es decir, de objeto de consumo. Bien. Entonces, aparte de trabajar el tema de la reproducción humana va desde la cuestión del aborto hasta la cuestión del embarazo, la maternidad, la lactancia, el tipo de parto, a la gestación todo tipo de reproducción artificial y la gestación subrogada por sustitución. La reproducción artificial evidentemente ha avanzado mucho, desde el tema de inseminación artificial hasta fecundación artificial, fecundación in vitro. Entonces, todos estos avances técnicos y científicos, médicos, han supuesto una serie de cuestiones morales y éticas, que es lo mismo. Lo digo porque hace poco en una charla hablamos del tema de la no diferencia entre ética y moral. Bioéticas, que sería aquí también una definición más precisa, o sea, hay una serie de problemas y dificultades bioéticas muy importantes que se tratan desde la propia bioética, desde la filosofía, desde el activismo y también desde la ciencia ficción, dado que precisamente una de las bases de la ciencia ficción es especular sobre las consecuencias
positivas o negativas de los avances científicos, tecnológicos, biológicos, médicos. Bien, entonces la ectogénesis sería la gestación humana de una criatura humana, bien desde el momento de la concepción, de la fecundación, hasta el parto, o bien desde un momento muy, digamos, no todo el proceso de la gestación, sino la mayor parte de la gestación en úteros artificiales. Pueden ser úteros artificiales, pueden ser máquinas, pueden ser réplicas de úteros humanos, de mujeres replicados de alguna manera. Puede haber diferentes posibilidades. La pregunta que nos interesaba más a la hora de plantear la ontología sería qué consecuencias puede traer la ectogénesis, la fecundación o la gestación y parto artificial, o sea, el que una criatura se geste en un útero artificial, para la sociedad y para todas las mujeres. Para las mujeres, por el hecho de que eso necesariamente tiene que implicar algún cambio respecto de la situación actual y respecto del tema de la estructura patriarcal. Para bien o para mal, y respecto de la sociedad, pues lo mismo. Podemos pensar desde el principio que eso puede llevarnos a una distopía, pero tampoco tiene por qué. Es decir, existen posibilidades de que, por ejemplo, dentro del propio feminismo hay feministas que piensan estupendo, eso va a ser una liberación, feministas incluso que pueden estar en contra de la gestación subrogada, porque la gestación subrogada en el fondo es una gestación por sustitución utilizando el cuerpo de una mujer a la que se le paga, y por una serie de cuestión de números que ahora no me voy a meter, pero por una simple cuestión numérica, es decir, si hay mucha demanda más que oferta, se va a tirar de las mujeres con menos recursos económicos, aparte de la simbología ya del propio sistema de la gestación subrogada y de la cuestión de si se puede comerciar o pueden ser comercializadas partes del cuerpo o el cuerpo entero, ¿no?, en un trabajo. Y solo quiero comentar una cosa. El otro día estuve en Traficantes de Sueños, es una librería de Madrid que da muchos cursos de diverso tipo, cursos sociales, de economía, de activismo. Estaban dando un curso sobre el futuro del trabajo asalariado. También a raíz del tema de la tecnologización, ¿no?, del avance de la tecnología, de los robots, de la robotización. Cuando termino yo le pregunto por el tema, precisamente digo, ¿qué pasa con el trabajo sexual, el trabajo doméstico, el trabajo de los cuidados, el trabajo reproductivo? Y me dice el chico, no, eso ya lo hemos dado en otro taller. Digo, ya, pero es que esto, considerarlo también, si consideramos que esos son trabajos, hay que meterlo dentro del trabajo asalariado en su relación con el capitalismo, para que eso se vea con toda, no solamente como una cuestión de libertad de decisión o no libertad de decisión, sino dentro de la dinámica capitalista. A ese respecto es muy importante el tema de la gestación subrogada, es decir, que una mujer geste la criatura para otras personas. Pero el tema de la ectogénesis va mucho más allá, porque el tema de la ectogénesis también implica muchas posibilidades que van a salir de la manipulación genética, de la manipulación de las criaturas, y de qué puede suponer, desde si con eso vamos a poder colonizar parte porque va a ser criaturas adaptadas, a qué va a ser, qué papel va a tener a partir de entonces las mujeres si ya no son necesarias para la reproducción, qué divisiones va de opinión o va de, digamos, por ejemplo, qué van a opinar los sectores religiosos de la sociedad, o los sectores feministas, o los sectores conservadores, o los sectores progresistas. Entonces esta era la idea de la ontología. Lo que voy a hacer es que ahora que comente algo, lo que quiera, Albano, y luego ya hablamos con las dos autoras para que nos cuenten un poco, pues ellas cómo lo han visto. Ellas ya han escrito el relato. Ya digo que hay otras 4 autoras y bueno, pues qué es lo que les ha suscitado y sin hacer spoiler, pues cuál era su idea, ¿no? Bueno, pues le paso el micrófono. Sí. Bueno, buenas tardes a todos.
Yo soy Albano, soy el afortunado colaborador de Lola en esta historia. Soy el punto de enlace con la editorial Enclave, que es la editorial en la que yo publico. Yo me dedico a malpensar en la relación entre la ética, la filosofía y la tecnología. Me adscribo a un movimiento filosófico, a una línea filosófica bastante desconocida en España, que se llama realismo especulativo y aceleracionismo, en el que básicamente somos muy pesimistas sobre lo que va a suceder. Es decir, en la rama en la que yo me muevo estamos entre los que... Yo soy en esa rama, yo soy de los optimistas que dicen que ya estamos en pleno proceso de aterrizaje de emergencia. Los que no son pesimistas dicen que la hostia ya nos la hemos dado. Entonces, dentro de esto, pues hay un poco una perspectiva de control de daños, ¿no? de minimizar las cosas que nos vienen encima, a vista generalmente a 10, 15 y 20 años antes de que las cosas sucedan. Entonces, dentro de nuestra manera de pensar y analizar esto, la ciencia ficción es fundamental, porque no solo es una reflexión sobre lo que puede suceder, también es una creación de modelos. Es decir, hay la charla, cuando explicamos estas cosas, muchas veces decimos que los chavales reciben muy bien las nuevas prótesis biónicas hechas con impresiones 3D, porque han crecido en un mundo en el que sus padres ya ven como normal que Luke Skywalker tenga una mano artificial. Entonces, esto marca. Esto tiene una vertiente negativa, que es la de que, oye, que 1984 no es un manual de instrucciones. Y sin embargo hay gente que sí lo coge como tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues, el cuento de la criada podría convertirse de aquí a 10 o 12 años en un manual de instrucciones. Entonces, estas cosas hay que intervenirlas antes. Hay que ponerlas encima de la mesa y discutirlas a un nivel real antes de que se conviertan en actos materiales, en decisiones del flujo de dinero, en posiciones de filósofos, economistas y políticos, y hay que generar masa crítica para posicionarse de tal manera que la poca legislación que podemos hacer al respecto o la incidencia directa sobre los grandes movimientos de dinero, pues podamos tocarla antes, ¿no? Toquetearla antes. Y reflexionando sobre esto, uno de los temas que yo sigo es el de la ectogénesis bovina, de animal. Y ya empiezo a ver los primeros resultados, ya se ha empezado a ver en los periódicos, ya está en el mundo. Cuando está ya publicado, quiere decir que ya está muy bien asentado el desarrollo, ¿no? Y entonces parece ser que en este momento todo esto es desarrollo secreto, es decir, todo esto es grandes inversiones de los laboratorios sobre esto. Pues claro, pensar que a lo mejor en 15 años o en 10 las terneras, los corderos no se crían, sino que se cultivan directamente, ¿no? Que se pueden incluso cultivar eliminándoles el sistema nervioso para que todo el tema del dolor, el maltrato animal y cosas de estas, es decir, trozos de carne sin conciencia, que se diferenciarían muy poco de una lechuga. Pues bien, los bóvidos están en el límite del desarrollo de la medicina y de la bioquímica con los primates. Cuando tú logras que algo funcione en un bóvido, recordemos la oveja Dolly, tienes la posibilidad de que lo mismo que has hecho para el bóvido valga para el primate. Puede que luego no pase, puede que luego no funcione, como el caso de la oveja Dolly, pero si funciona, la implementación es muy fácil. Eso quiere decir que si funcionaran los úteros artificiales para bóvidos, que si habéis visto las fotos, son una bolsa de plástico, como si fuera una bolsa de suero colgada y tal, probablemente estemos a 20 o 25 años de los primeros úteros artificiales para humanos. Y entonces es como, ostras, pues habrá que intervenir o habrá que empezar a plantearse estas cosas ya, ¿no? Si uno no cuenta con el repertorio de imaginario y de la mitología que tenemos actualmente, normalmente se piensa en Matrix, esas grandes pilas, esas grandes columnas concentradoras, y eso tiene un problema cultural, que es que se asocia a la mente perversa del robot, que busca, entonces no encontramos el punto de enlace con la cultura humana, la vemos como si fuera un alien, una invasión, tal, ¿no? Entonces, haciendo un poco de research, buscando un poco de material de esto, hay muy poco, hay muy poquito, no está suficiente, y entonces pues hubo la idea de, puesto que además con la excusa de empezar una colección nueva en Enclave, relacionada a temas por ahora marginales, y por eso la hemos llamado Stalkers, ¿no? de mirar hay cosas muy indeterminadas en la zona, pues dijimos, oye, ¿por qué no empezamos una recopilación de cuentos inéditos, donde directamente el objeto sea acabar con una serie de cuentos de calidad, de buenas autoras, todas mujeres, porque esto sinceramente lo tenéis que discutir primero y tenéis que posicionar a las mujeres antes que nosotros, que llevamos con un sesgo de dominio incorporado en el asunto, en el acervo. Entonces, ¿por qué no lo que hacemos es generar un recopilatorio que nos sirva para empezar a discutir sobre una imaginería que ya veamos como real? La ponemos encima de la mesa y discutimos sobre lo que dice el cuento.
En el fondo, como ha apuntado Lola, esto no es nada más que una extensión de la gestación subrogada, donde a las mujeres ya se os convierte en piezas de la cadena productora porque hay un contrato mercantil que introduce un intercambio de dinero y eso lo coloca en un flujo cuantificado. De manera determinada. En esto no voy a extender, esto es parte del rollo que nosotros estudiamos y tal, pero que en realidad, si eso se normaliza y se acepta, la sustitución de vosotras por un útero va a ser incluso vista como una ventaja, porque lo que se va a producir es una facilitación y una reducción de los problemas de la gestión de esta industria, porque llegado en ese momento se considerará que sea una industria, moverá un capital, tendrá unas inversiones y ya tendrá una inercia en la que sea muy, muy difícil de intervenir, ¿no? Entonces esta es la génesis, este es el punto, y cuando hace ya como casi un año, ¿no? O por ahí, pues Lola y yo coincidimos, le dije, voy a hacerte de Mefistófeles y te voy a proponer una cosa que, informándome bien sobre ti, porque hasta entonces nos conocíamos indirectamente, no vas a poder rechazar, con una condición, que una vez que esto se ponga en marcha te encargas tú. O sea, pero te encargas tú para lo bueno y para lo malo, para los premios y para los marrones, ¿no? Y entonces se los puse y Lola, vamos, se lanzó de cabeza porque bueno, creo que es la persona más que adecuada para esto. Esta es no me enrollo más. Si alguien quiere más información sobre el aspecto filosófico y la parte en la que algunos estamos preocupados por esto y evitar ese paso de que 1984 no es un manual, entonces, pues bueno, después de esto, lo que os queráis por aquí, pues charlamos un rato y os doy alguna referencia. Hola, bueno, pues yo soy una de las que participa en esta antología. Mi relato se llama Plásticos, tiene su nombre hasta un poco cutre, la verdad, y es porque realmente me apetecía dar imagen de cutrez. Me explico. ¿Hola? Se me quedaba un poco al pies. Bueno, me explico. Cuando me plantea Lola el tema, dije yo, caray, qué interesante, ¿no? Nunca no se me había ocurrido pensarlo mucho, pero me viene así de la, pues no sé, yo así como rojeras que soy, me viene la idea de, a ver, aquí realmente una tecnología tan avanzada y tan específica, al final, ¿qué va a ser? Pues va a ser el típico artefacto de dominadores sobre dominados, o sea, de clases pudientes sobre clases no pudientes. Yo, vamos a ver, yo estoy convencida de que el sistema tradicional no se va a eliminar, porque es barato. O sea, que pensemos en un sistema más tradicional, que un hombre y una mujer pues tengan ahí un acercamiento, en 9 meses nazca un churumbel, pues es algo que a la humanidad le sigue compensando. Lo planteé más en el término de que si hacemos una tecnología, si logramos una tecnología tan avanzada, realmente entraríamos mucho, yo para mí, bueno, insisto, la deducción que tengo yo, ¿no?, dentro de mis limitaciones de técnicas, filosóficas, etcétera, ¿no?, de conocimientos. Pero sí que lo vi más como un tema que también se trató mucho en su momento, porque realmente todo está inventado, de la eugenesia, ¿no? Que es un tema, bueno, que desgraciadamente los nazis pues les molaba mucho ese sistema y tal, ¿no? Pero que bueno, que ya otros autores, que es la incógnita del hombre, Alexis Carrel era, sí, eso, pues que ya trataban, ¿no?, así de alguna manera, que había que tirar, ¿no?, a una creación de seres así, pues más capaces o más mejores. Y me lo planteé desde ahí, claro. Imaginemos una sociedad de pasado mañana, que es la idea que yo tuve, donde hay ya estos artefactos, esos polímeros inteligentes, les llamé yo, ¿no? Biobas, utilicé el término que también lo vi por ahí, que es el que están utilizando ahora, y que está ya a disposición, pero de quién, pues curiosamente, entre comillas, ¿de quién va a estar? Pues de las clases privilegiadas, ¿no? Aquí mi idea pues es eso, que esa tecnología pues el Estado haya decidido controlarla porque le parece una tecnología bastante heavy, pero claro, como siempre, ¿qué se va a hacer con ella finalmente? Pues no nos engañemos, ¿no? El que tiene poder, el que tiene pasta.
Mi idea era plantear, insisto, un cuento, una idea más cutre. Que me apetecía hacer un drama criminal. En este caso, mi cuento Plásticos es un drama criminal. Porque, también lo sabemos, cuando hay un sistema económico determinado con unos intercambios determinados, no nos engañemos, siempre surge un sistema alternativo criminal, ¿no? Sistema, pues yo que sé, el contrabando de drogas no deja de ser un sistema alternativo, insisto, todas las comillas mundiales, pero que realmente pues genera pues una serie de intercambios, de transacciones, etcétera, impresionantes, ¿no? Que mayores que en algunos estados. En este caso pues es igual. Me planteé si existe este sistema técnico, este recurso tecnológico tan controlado, es bastante probable que también se criminalice el uso y el intercambio, ¿no? de ese tema, de esos. Claro, la idea es, a ver, ¿quién puede querer comprar, ¿no? Ese material en este momento ilegal? Pues incluso ya la cosa pues se asusta, ¿no? Pues a lo mejor para nada bueno. A lo mejor si es, como digo yo, unos polímeros inteligentes que moldean a voluntad el futuro bebé, pues imaginaos eso en unas manos maliciosas, lo que puede dar lugar. Claro, también pasamos a la otra parte, ¿no? Insisto, me apetece hacer un drama criminal, o sea, pensad en la típica historia, pues por ponernos en el ejemplo de las típicas historias de uno de los nuestros, de Scorsese o así, ¿no? ¿Cómo puedo querer yo meterme en ese mundo? ¿No? Y es una historia de eso, de cómo unas personas van a cometer un acto criminal como es vender a unos mafiosos esos plásticos y todo lo que ello genera, ¿no? Insisto, yo me lo planteé, la idea, claro, era mucho de hacer una utopía, hacer una distopía, ¿no? O sea, sí que da lugar a la creación de toda una sociedad, porque imaginaos lo que podría cambiar todo ese sistema, ¿no? Si tuviéramos esto. Pero a mí sí que me apeteció en este caso concreto, insisto, por gusto propio, meterme en una historia pequeñita de drama criminal, insisto, de eso, en este caso de una pobre señora que está muerta de dolor de huesos y una kinky recién salida de la cárcel que está hasta las narices del trabajo social que le ha tocado y que quiere de nuevo volver a contar pasta, ¿no? Y es básicamente mi historia. Yo creo que no he cometido ningún spoiler, ¿no? Enseguida los cometo, pero bueno, es básicamente eso. Hola, bueno, yo soy Cristina. Yo tengo que decir que cuando Lola me planteó participar en esta antología, empezamos a hablar de varias de las autoras que hemos escrito cuentos sobre posibles ideas y, claro, yo creo que fui un poco la nota discordante porque todo el mundo hablaba de los úteros externos, orgánicos o mecánicos y había unas ideas estupendas, pero yo inmediatamente cuando me plantearon este tema pensé en el ejemplo más claro que tenemos en la naturaleza de útero externo, no necesariamente útero, pero dispositivo externo donde crecen las criaturas que son los huevos. Entonces yo me planteé una historia en la que la sociedad humana fuera ovípara y qué consecuencias tendría esto a nivel ético, pero quería tratarlo también de una manera que fuera entretenida, que no fuera quizás directa a los temas filosóficos que sí se plantean, pero quería que el lector, era mi intención que el lector leyese una historia que fuera, a través de esa historia, que pudiera tener interés en una historia, en este caso de amor-odio o de una relación tóxica, que pudiera entender las dinámicas que se plantean en una sociedad humana ovípara. Una de las cosas que tenía muy claro es que la sociedad que yo iba a utilizar iba a ser una sociedad en la que todos los seres humanos fueran, a ver si lo digo bien, intersexo, ¿no? Intersexuales. Son todas las personas tienen órganos sexuales completos, masculinos y femeninos al mismo tiempo, con lo cual pueden fecundar y ser fecundados.
tienen esa posibilidad. Entonces, uno de los problemas que se planteaba era cómo utilizar cómo referirme a estos seres humanos, porque no podía referirme a ellos no quería, mejor dicho, referirme a ellos con el masculino genérico, y tampoco quería utilizar el femenino, quería utilizar una fórmula un poco diferente. Me parece también que era interesante explorar esta idea en la historia. Entonces, la conclusión a la que llegué era que iba a utilizar todos los artículos en masculino, perdón, y todos los sustantivos y adjetivos en femenino. Entonces, podemos, en lo que es la historia, un ejemplo sería el doctora. Utilizo esta forma de referirme a los personajes porque realmente quería un poco reflejar esta identidad de género, este género, ¿no? La historia en realidad trata de una asistente social, prácticamente. Es algo que te toca muy de cerca, y un poco cómo la posibilidad de que el empolle de los huevos se realice en incubadoras, a las cuales no todo el mundo tendría acceso, y evidentemente si hay posibilidad de tener acceso a estas incubadoras, serían personas con ciertos recursos las que podrían acceder a ello. Entonces ya también se plantean el tema de quién cómo se podría circunvalar el sistema para acceder a ello, aunque no se tengan recursos. Yo creo que eso es un tema interesante. Tampoco quiero hacer ningún spoiler, pero fundamentalmente la historia es así. Creo que, no sé si he dicho el título es Huevos. Pues yo creo que si queréis preguntar algo, abrimos un poco de debate, porque puede ser interesante hablarlo, ¿no? O sea, si se os ocurre algo que comentar sobre este tema. ¿Cómo veis que cambia la relación materno-filial en un horizonte de ectogénesis? Bueno, yo supongo que puede ser como en el caso de una adopción o de una maternidad, una gestación subrogada, ¿no? Que en vez de haber tenido a la madre, en vez de tener la criatura en su útero, viene después, a no ser que tuvieran una relación con ese útero, ¿no? Que fueran a ver a ese útero artificial y hablarle y tal, pero claro, no puede ser nunca lo mismo. Habría cambios, pero se puede pensar que de esa manera. Yo puedo hablar de una experiencia que tengo muy cercana. Yo vivo en Oriente Medio, donde la relación materno-filial no se parece demasiado a las relaciones que tenemos en España o en Occidente. Después de dar a luz, en muchísimas familias, no digo todas, cuidado, en muchas familias musulmanas, por lo menos en países del Golfo, estoy hablando, no me refiero ni a Líbano ni a Turquía, etc. Hay una absoluta separación una vez que se da a luz hay una separación evidente entre el hijo y la madre una vez se da a luz. Los hijos están al cuidado de cuidadores, a unos extremos que a nosotros probablemente nos extrañarían. Entonces eso, de alguna manera, no me hace ver de una manera extraña que pudiera haber un desarraigo también entre la madre y el hijo si se tratase de un útero artificial o si se tratase de una gestación subrogada, porque de alguna manera ya existe. Hay una distancia en la relación madre-hijo muy evidente en una sociedad o una cultura con la cual yo tengo contacto directo y que lo veo. Entonces no me parece tan extraño que esto pudiera suceder. Y lo que sí que existen una serie de protocolos sociales de tratamiento de los hijos con respecto a los padres y las madres, que es diferente a lo que hacemos nosotros en Occidente. ¿Y eso por qué es, Cristina? Es decir, ¿por qué hay esa separación? Bueno, primero porque las familias son distintas. En la familia tradicional suele ser un
un hombre casado con varias mujeres, entonces son familias muy extensas, se suelen tener muchos hijos, tener muchos hijos es algo que se ve como algo muy positivo, y el cuidado de los hijos y el cuidado de la familia extensa, de los padres o cualquier familiar, requiere mucho trabajo, requiere mucha atención y no se pueden tampoco dedicar quizás con la dedicación que hacemos en Occidente que se suele tener, que es la media, 1 o 2 hijos, un hijo y medio. Entonces, también son culturas muy poco individualistas, es mucho más, es todo lo contrario, las prácticas familiares son siempre en familia, pero hay una separación también evidente entre las mujeres y los hombres, y los niños pequeños suelen, como digo, o por lo menos la experiencia que yo tengo, suelen estar con cuidadoras, y en la parte doméstica, en la parte de donde viven las mujeres. Y cuando ya llegan a una cierta edad, si son varones, pasan un poco al tutelaje de los padres. Otro de los cuentos que tenemos, uno de los hilos que tiene es precisamente este, de Madre Patria. Tiene precisamente el cuento de Teresa es justamente esta línea, ¿no? Cómo afecta a la transformación, pues no ha podido venir y no os voy a desvelar nada. A mí, respecto a esta pregunta, me parece una cosa muy interesante, que normalmente pasamos por alto, que ya está recogida en películas como Gattaca y historias de ese tipo, que es la capacidad de intervención. Cada vez que convertimos algo como un proceso tecnológico, realmente lo que ganamos es capacidad de intervención en ello. Entonces, como ya han señalado ellas, Conchi y Cristina, la capacidad de convertir esto en un dispositivo tecnológico también nos va a permitir la capacidad de meterle mano al asunto. Y entonces, de repente, puede ser que nos encontremos con preguntas muy habituales. Los padres o la madre preguntarse a posteriori si haber escogido ese color de ojos o esa altura de la persona ha sido una buena elección, ¿no? ¿Dónde van las responsabilidades, la culpabilidad o los aciertos de las decisiones? Porque muchas veces esto de habré escogido la nevera adecuada, ¿no?, para tenerlo, ahora resulta que ha crecido la familia, ya no me vale, o con la caja. O sea, hacemos muchas decisiones, tomamos muchas decisiones que en realidad van filtradas por ese aparato tecnológico. En este caso, lo que permite todavía el útero, entre comillas, natural, es que es un proceso caótico. En filosofía hablamos que es un proceso dado, te lo encuentras, no lo manipulas, no es una cosa que produces. Entonces la pregunta es hasta qué punto de repente se nos pueden colar preguntas de este tipo que añadan, en el caso de la cultura judeocristiana en la que estamos, encima todavía más responsabilidad a la culpabilidad femenina, ¿no? Claro, la referencia que hiciste a Gattaca me lleva a... Perdón. No. ¿Sí o no? ¿Sí? No, adelante. Si quieres comentar los dos y luego ya... ¿Quieres comentar los dos? Sí, yo quería contestar directamente a la persona que ha hecho la pregunta acerca de las relaciones maternofiliales, no paternofiliales, maternofiliales, que me da la sensación que está hecha desde el sesgo de que las relaciones maternofiliales son genuinamente positivas. A mí me parece que, para empezar, no lo son. Yo no conozco casi ninguna relación maternofilial sana. Entonces, eso, de hecho, ese tipo de propuestas me parecen que quizá mejorarían las relaciones entre los seres humanos. Y luego tenía preguntas, no sé si puedo hacer preguntas. Sí. Es que el tema es muy interesante. ¿Alguno de los relatos plantean una resolución positiva, así happy, de conflicto? Yo es que estaba pensando, si me lo hubieran propuesto a mí, y se me ocurrían como 4 o 5 relatos, todos no distópicos, era el mal directamente lo que... Entonces me pregunto tenemos posibilidad de seguir haciendo otra segunda antología. No tengo todos los relatos, entonces no puedo decir todavía sí o no. El que yo he escrito yo no lo consideraría distópico. No es distópico, por ejemplo, quiero decir. Yo el mío realmente hasta lo considero realista. ¿Qué quieres que te diga? No. Claro, o sea, es que vamos a ver, es el... ¿Pero es optimista o pesimista era más la pregunta? ¿Hay algún optimista? A ver, el mío realmente, o sea, es un drama criminal. No, o sea, no, pues dentro de lo que es un drama criminal, pues lógicamente para echar cohetes no es, o sea, no. Drama criminal optimista. No, pero bueno, que realmente es eso, no. Vamos a ver, yo es que la idea fue esa, de la tecnología al final, ¿qué va a ser? No, pues eso, los que mandan.
a no ser que se haga algo. En un drama criminal, las personas, los delincuentes, pues curiosamente pues no cuentes con ellos para que te cambien esa sociedad, ¿no? Van a pillar cacho como buenamente puedan y ya está. Yo diría que el de Madre Patria es optimista. Yo lo diría, ¿no? Presenta un punto de ruptura al final. Lo que pasa es que si son relatos cortos, si contamos algún detallito, más ya hemos reventado la historia, ¿no? Pero sí, hay... Además, esto, aquí os hablo como hombre, esto es muy interesante. Yo me esperaba al principio de este tipo de trabajo que hubiera una posición muy unánime, o a favor o en contra. Y me estoy encontrando tal cantidad de variación que esto, de verdad, o sea, es un placer hacer este tipo de trabajo y estar viéndolo, porque de repente te das cuenta de todos los matices que a mí desde mi posición, aunque me dedique a reflexionar sobre estas cosas, directamente se me habían pasado, pero vamos, o sea, a kilómetros de distancia. Alicia, ¿querías preguntar algo más? ¿Y tú querías comentar algo de...? Sí. Ah, vale. Pues, Yo os quería hacer una pregunta. Sí. Sí, la hemos levantado antes. Sí. Yo quería preguntaros si había algún relato que abordase el tema desde los efectos en la criatura que se gesta. O sea, el hecho de gestarte en útero materno o el hecho de gestarte en algo artificial, si se contemplan esos efectos. O sea, ahora que se sabe todo, pues que a lo mejor hasta el feto escucha música y tal. Ya digo que todavía no puedo hablar de todos porque nos faltan. Ahora mismo no recuerdo el de Madre Patria, que yo creo que eso sí lo trata, pero no tengo todos. O sea, de todas maneras eso, claro, nos hemos quedado casi, vamos a ver, en lo que es la gestación. Luego, efectivamente, las consecuencias también son para la criatura, que siempre se nos olvide de manera muy significativa, porque es como el caso de la gestación subrogada. ¿Es la libertad de la mujer o no? Pero lo de la criatura, pues como se considera como una propiedad, pues claro, pues tampoco... Un bien de consumo y una propiedad. Yo quería preguntarle a Cristina, porque me parece muy interesante el tema que has escogido, y quería preguntarte sobre la parte lingüística, porque es filología y tal, entonces lo que hay. ¿Cómo llegaste a la decisión de cambiar ciertos elementos de la lingüística, la mitad masculinos, la mitad femeninos, y si se te ocurrió la idea y desechaste o no se te ocurrió en ese momento, no es en ningún momento pregunta negativa o positiva, es simplemente por saberlo, si consideraste la idea de usar el neutro o si no... Claro, si lo hubiera escrito en inglés hubiera sido más fácil, pero me parecía que no era... Lo intenté buscar fórmulas para hacer un lenguaje más neutro, pero también me pareció que no era tampoco quizás necesario. Y además, al utilizar, yo creo que el extrañamiento que produce, porque además una de las cosas que no hemos comentado, pero que quizás haya que colocar antes de, o a lo mejor no, avisar es que no hay erratas, que lo que está escrito está así voluntariamente. Entonces hice varias pruebas y hice el contrario, hice la prueba de todos los artículos y pronombres demostrativos en femenino y todo, pero me parecía que era demasiado patriarcal el utilizar siempre los sustantivos y adjetivos. Entonces, como quería avanzar un poco, pensé que el extrañamiento iba a estar igual, pero que podíamos utilizar también los sustantivos y adjetivos en femenino y no pasaba nada. Quizás también por probar y por bueno, no sé si mostrar, pero también me pareció interesante y quedaba bien, o a mí me pareció que quedaba bien, no sé si... Aquí, rompiendo una lanza en favor tuyo, te diré que como codirector y editor y tal, cuando el público tolera dragones que hablan y el Klingon, no hace falta un aviso previo. Esta es cortita. Si la sociedad para que habías creado estaba situada en el futuro o si era simplemente una realidad alternativa. Una realidad alternativa. A ver, en realidad con lo que dijiste tú de Gattaca me surgió esta idea y en realidad tiene que ver con lo que tú, Lola, habías planteado hace un minuto. Claro, el crío, el niño o niña nacido del útero. La pregunta es básicamente esta. ¿Os habéis planteado en alguno de los cuentos o si no para debatir
el hecho de que justamente esa diferenciación en el nacimiento, porque como bien decías tú, no todos van a nacer de un día para el otro de forma artificial, una segregación entre los hijos, ya sea al estilo Gattaca, o sea que quien nace en este proceso, como es gente rica, van a ser gente de mejor calidad, o el inverso, ¿no? En esta sociedad en que la industria, el producto industrializado, el producto, como tú decías, industrializado, es de menor calidad que lo hecho handmade, el niño nacido de vientre materno se convierte en un ser superior. Esa posibilidad de generar una nueva forma de discriminación, ¿la habéis manejado? Vamos a ver, es que, por ejemplo, puede ser que la criatura nacida de manera artificial, gestada de manera artificial, sea desde una raza o un colectivo de esclavos hasta uno de superhombres o supermujeres. Luego, seguro que hay una gente que considera que el nacimiento natural es mucho mejor y que hay que volver a él. O sea, ahí habría unas divisiones sociales como tremendas. Ya digo, es una posibilidad que nos hemos planteado, pero no sé qué saldrán en los... Yo creo que de nuevo en el Madre de Patria aparece también un poco tratado eso. No sé si queréis... A mí una de las cosas que me ha gustado en Madre Patria es una resonancia fantástica del nosotros de Zamiatic. Ahí hay un punto importante, ¿no? Y sí me gustaría reincidir en una cosa que he dicho ella antes, que es que aquí el centro está sobre cómo afecta a la mujer al papel de la mujer. Y que son relatos cortos, es decir, que no podéis hacer sagas completas. Desde luego está saliendo material como para que nos mezclemos. Claro. Nos vamos a especializar en presentar libros que todavía no se han escrito. De hecho, yo quiero haceros una pregunta al público, que es, ¿se está sustituyendo por máquinas o por robots, por ejemplo, las cajeras y los cajeros de los supermercados, el metro, lo que eran las taquillas? Pero pensad en la posibilidad de que el trabajo de las mujeres reproductivo, que solo podían hacer ellas y que era una fuerza de trabajo imprescindible, igual que es imprescindible el cultivar, la alimentación y el comer y los cuidados, porque si no la humanidad no sobrevive, se sustituye por máquinas. ¿Eso sería positivo? Es decir, ¿liberarían las mujeres o nos liquidarían porque ya no servimos para esa finalidad? Esa es una pregunta fundamental. Yo se la propuse a ellas, luego han hecho lo que les da la gana, por supuesto, porque por mucho que yo les decía, ¿qué os parece? Han hecho lo que han querido. Levanten la mano. Los que opinen que sea positivo, que levanten la mano. Y los que opinen y los que sean negativos, hay gente que dice ni una ni otra. Hay otra pregunta por ahí, ¿no? ¿Alguien ha hecho así? ¿No? Quedan 10 minutos. No son 10 preguntas, son 10 minutos. ¿Para cuándo se espera que salga el libro? Para final de año tienen que estar los relatos y luego yo tengo que hacer el prólogo, que soy lentita como un caracol. Entonces, pues lo mismo para el Celsius lo podemos presentar ya, pero no, queríamos presentar la idea porque nos parecía una idea como muy sugestiva y como... ¿no? Claro, oye, se hacen muchas presentaciones posteriores, pues una anterior. No, y además esto tiene, como habéis visto, tiene una incidencia importante, ¿no? A la hora de debatir. Yo creo que aquí hay que hacer un trabajo, creo que los hombres tenemos que hacer un trabajo súper importante, que es empezar a pedir que se debata esto y que no seamos nosotros las voces predominantes, ¿no? O sea, creo que esto es importantísimo. Con lo cual esta presentación no solo es la presentación del libro, es también el empezar a ver pues esto que algunos estamos y algunas estamos un poco acostumbrados, que es intentar ver el futuro aquí.